antes de nada, Catherine, quería darte la enhorabuena porque te han otorgado hace unos días, has estado en Colombia, en la Universidad del Magdalena, y te han dado el título de doctora honoris causa por toda la trayectoria que llevas y todo el trabajo desarrollado, y sobre todo también por la teoría educativa que defiendes, de que es clásico realista, ¿no? Muchas gracias. Nada, es que la verdad es que vivimos, es la frase esta de nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Desde que llegó la posverdad, la llamada por posverdad, ¿no? Parece que la búsqueda de la verdad, tanto la verdad, el concepto de verdad, como la búsqueda, el iniciar la búsqueda como un objetivo, pues ha desaparecido de la vida. Y entonces esto está afectando a temas tan importantes como la educación o la libertad. Desde luego. Entonces, pues bueno, este relativismo en el que vivimos, que parece que los conceptos no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Pues nos impulsa a pensar y a desvirtuar todos los mensajes, ¿no? Y parece que estamos negando la propia realidad que vemos con nuestros ojos. Claro. ¿Se puede conocer la realidad? Claro, esa es la gran pregunta, y esto yo diría que es uno de los grandes temas de actualidad de hoy. Es decir, a veces pensamos que la teoría educativa es algo que está desvinculado de la realidad, pero en 2025 creo que la teoría educativa nunca ha sido tan importante, porque estamos enrocados en los cómo, en los qués, pero en los métodos, las herramientas, pero nos olvidamos de los porqués y los para qué. Y entonces yo creo que una de las preguntas centrales remite a, o sea, la respuesta a la pregunta es: ¿existe la realidad y se puede conocer, ¿no? Sí o no, porque hay muchas teorías pedagógicas que consideran que no existe la realidad o que no se puede conocer, es decir, que cada uno construye su propia representación de la realidad, y por lo tanto existe tantas realidades y conocimientos como existen personas, ¿no? Y esto es un problema. Yo lo que propongo en esa teoría clásico-realista, que se fundamenta en los grandes filósofos, tanto los griegos como la filosofía patrística, es que la realidad existe y si se puede conocer, no se construye la realidad. Claro, es que muchas veces se piensa que como no la conocemos, ya no existe, ¿no? Y se niega. Claro, la realidad existe y a veces tenemos mucho miedo de hablar de la verdad, porque decimos, bueno, la verdad es aquello de los dogmas, ¿no? Bueno, yo creo que en lo temporal, en las cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con la fe, podemos hablar de la verdad y de la realidad. No siempre, porque a veces hay temas que son, ¿no? Son temas de opiniones, ¿no? Y muchas veces es verdad que también no hay una sola forma de llegar a la verdad. Hay muchas maneras y hay que dejar que las personas sean libres para encontrar el camino adecuado. Pero decir que todo es opinable o relativo también en lo temporal o en lo temporal, esto yo creo que es un gran engaño, porque entonces renunciamos a la búsqueda de la verdad en lo temporal, y por lo tanto yo creo que con esa lógica deberíamos cerrar todas las universidades, ¿no? Claro, exacto, es que era lo que te iba a preguntar, que con el tema de las opiniones que se les está dando la categoría de verdad, ha llegado a la universidad, o sea, ahora la universidad tampoco se explica en función de las evidencias, lo que antes siempre era casi dogmático, ¿no? Que la ciencia era el descubrimiento, se ha quitado ese valor de las evidencias en la universidad también. Claro, en la universidad es un poco preocupante la deriva, ¿no? Y lo dicen los mismos catedráticos de las grandes universidades, que más deberían estar preocupadas o ocupadas por lo que es la búsqueda de la verdad, que hoy en día lo que se está buscando, por desgracia, antes de la verdad es la rentabilidad, ¿no? Y la productividad también científica, ¿no? El número de artículos publicados en revistas indexadas, que yo creo que es importante apuntar a la excelencia investigadora, pero que no es el único criterio. Muchas veces las investigaciones que se llevan a cabo pues son muy brillantes, pero que es importante preguntarse por los fundamentos antropológicos de las preguntas que formulamos en esas investigaciones. Yo creo que estamos en una deriva interesante. Yo creo que hemos llegado a un momento en el que hay que volver atrás y redescubrir pues las grandes ideas que encontramos en los grandes libros, como por ejemplo el de la idea de la universidad de John Henry Newman, ¿no? Donde se nos habla de la importancia de la realidad, de la búsqueda de la verdad y de la unidad de los saberes, ¿no? Que es un concepto tan importante. Incluso en la misma pedagogía, que nos estamos olvidando, ¿no? de tener en cuenta las evidencias científicas, ¿no? Porque hay teorías educativas que no están basadas en ningún tipo de evidencia científica.
Bueno, cuando me leí, es verdad que yo te descubrí con Educándole en el asombro Sí. y me encantó aquel libro hace ya un montón de años, pero luego cuando publicaste Conversaciones con mi maestra, es verdad que a mí me dio una idea de la educación que desconocía, porque los padres somos profanos en esa, te cuentan historia, vas a un colegio y no sabes muy exactamente qué teoría, y más con la mezcla que hay hoy día, que como van cogiendo de un lado y de otro, ¿no? El tema de coger ideas, o sea, que asumir todo porque cambia y el cambio por el cambio, pues parece que incluso se mezclan herramientas a veces de una en otra. Pero sí que me dejó muy claro que había 3 teorías educativas y que son distintas y no todas llegan al mismo objetivo, ¿no? Es un poco cuál contesta al para qué y el porqué de la educación, ¿no? ¿Cuál Muy es bien. el fin? Bueno, en ese libro presento, es una propuesta personal, porque cada experto en teoría educativa tiene sus propios esquemas, ¿no? Pero propongo 3 corrientes. Y la primera es la corriente mecanicista. Y es esa idea de que el niño es un ente pasivo. En esa corriente no nos gusta la libertad, porque lo consideramos como un riesgo para la educación, ¿no? Porque el educador mecanicista entiende el niño como una caja negra en el que introduce inputs y salen outputs, es decir, entendemos el niño como un ser programable, ¿no? Educamos a la carta para conseguir un resultado concreto. En esa corriente entendemos la educación también como que la letra con la sangre entra, ¿no? Entonces es la educación como a la antigua, ¿no? No me gusta llamarla tradición porque creo que la educación tradicional, la palabra, pues remite a la temporalidad y no es una definición correcta, ¿no? Pero es esa idea, ¿no? De que el ser humano es una entidad pasiva que no desea, no tiene pues emociones, sentimientos, talentos, intereses, ¿no? Eso es un modelo que hemos seguido durante muchísimos años, ¿no? Maritain lo llamaba l'educación a la baguette, ¿no? Incluso lo de pegar a los niños, ¿no? Claro, por otro lado tenemos otra corriente que se ha puesto muy de moda en España alrededor de 2011 o 2014, con la venida de las tabletas, es la educación constructivista. Que tiene un fundamento teórico filosófico que es romántico idealista. Entonces la llamo la corriente romántico idealista. Entonces, de acuerdo a esa corriente, que es la que fundamenta las leyes educativas actuales y los sistemas educativos en todo Occidente, o sea, no solamente en España, pues el niño construye su conocimiento. O sea, que no es que la realidad existe y el niño lo descubra, lo conozca descubriéndola, sino que construye la realidad en base a su propia representación de la realidad. Esa corriente se apoya o se fundamenta o deriva del pensamiento de Kant y luego la encontramos también en Rousseau, ¿no? Con la idea de que la semilla del conocimiento está dentro del niño, ¿no? Esa idea del naturalismo, que el niño es una flor que se despliega naturalmente sin una guía de trabajo, sin un maestro que ayuda a descubrir la verdad, ¿no? Claro, la corriente que yo defiendo es la tercera, es la corriente, la llamaba clásica, pero ahora la llamo clásico realista porque me he dado cuenta que la palabra clásica se abusa mucho hoy en día y muchos métodos o escuelas constructivistas utilizan la palabra clásica para hacer un limpiado de cara, para darse un vestido de dignidad. Y yo creo que realmente lo que nos interesa no es solamente clásico, porque clásico remite a lo que siempre se ha hecho, sino realista, clásico realista, ¿no? Realista en el sentido de que remite a una filosofía realista, como es la griega o la filosofía patrística. En esa corriente entendemos la educación como una transformación de la persona. Entonces, el fin de la educación mecanicista es pues formar al niño para el mundo laboral. Somos pragmáticos, ¿no? Queremos que el niño pues gane mucho dinero y consiga un puesto de trabajo, lo cual si hacemos las cosas bien, pues lo vamos a conseguir por añadidura, ¿no? Claro. Pero la educación romántico-idealista constructivista, el fin de esa corriente es conseguir un ciudadano a la carta, ¿no? Un ciudadano que va a estar pues, al servicio del proyecto político y social. Es un poco largo de explicar y así aquí no toca, pero en el libro lo desarrollo mucho más, ¿no? Esa idea rusoniana del Emilio para el contrato social, ¿no? Claro, en la corriente clásica, ¿cuál es el fin de la educación? Y ahí es la belleza, ¿no? El fin de la educación es transformar a la persona, ¿no? Se entiende la verdad como real, o sea, existe la verdad, existe la bondad, existe la belleza, ¿no? De hecho, la belleza es la expresión visible de la verdad, la bondad. Y hay un enfoque teleológico, ¿no? De que la educación pues, sirve para un fin y ese fin es la misma persona, ¿no? La persona pues llega a su plenitud, ¿no?
y alcanza su fin, ¿no? El fin del ser humano. En un momento en el que hay una validez demasiado, o sea, la opinión se le da demasiado valor, y en un momento que hay tantas opiniones que se suben a la categoría de certezas, más bien, me gustaría que nos contaras cómo en estas tres corrientes actúa, cómo se forma para la libertad, ¿no? Porque se habla mucho de sembrar el espíritu crítico en el alumno. Ya. Pero ¿cómo se llega a ello, efectivamente? Es un gran ¿no? tema, Pilar, porque el tema de el espíritu crítico es una expresión que se utiliza para todo, Sí. de la que se abusa mucho y que tiene un significado distinto si nos encontramos en una corriente o en la otra. Si nos encontramos en la corriente, por ejemplo, mecanicista, la libertad no gusta, porque no queremos que se nos desmare el niño, ¿no? Queremos controlar todo el proceso educativo de forma exagerada, encorsetamos al niño, lo controlamos y no nos gusta la libertad y no nos gusta tampoco el espíritu crítico, porque la fuente de la verdad es la jerarquía, ¿no? Como fuente de conocimiento. Por lo tanto, que el niño tenga una idea no nos parece buena idea si no es la misma idea del profesor. O sea, no puede pensar como de forma creativa, ¿no? En la corriente constructivista, la libertad se entiende como la generación de un abanico infinito de posibilidades, ¿no? Y por lo tanto, si somos libres es que tenemos como 50 cosas de las que podemos escoger, pero nunca nos comprometemos con ninguna. Y esto es un mal de la modernidad que podemos observar entre nuestros jóvenes, que les invitamos para un plan el martes y dicen, ya te diré. Y hasta el lunes por la noche no te han dicho nada, porque a lo mejor van acumulando otros planes y no se quieren comprometer con ninguno. Y esa forma de hacer en la juventud, pues los adultos ahora están haciendo lo mismo. O sea, que no es una cosa ya de juventud, es una cosa ya de cultura, ¿no? Que nos cuesta muchísimo el comprometerse. En la corriente clásico-realista, la libertad se entiende como la posibilidad de escoger el bien. Entonces, no solamente escoger y acumular alternativas, sino es escoger el bien. Hay una cita de Dennis Quinn, que era un compañero de John Senior, que decía, a ver si me acuerdo bien, decía, nos arrodillamos ante la opinión, ¿no? Y tenemos escepticismo ante la verdad. Y esto es algo que está pasando, ¿no? Porque realmente no tiene sentido esto de arrodillarse ante la opinión y de tener una incredulidad sistemática ante todo lo que es real, ¿no? Yo creo que la corriente constructivista, y aquí no quiero entrar en temas tan técnicos, ¿no? Lo que está fomentando es la incredulidad, porque si no existe la realidad, siempre estamos poniendo en cuestión todo, ¿no? Y entonces el espíritu crítico, para volver a tu pregunta y responder, se entiende como quemar contenedores, ¿no? Enfadarse siempre y poner, como ser rebelde, ¿no? Y poner todo pata arriba, ¿no? Pero sin criterio. Cuando hablamos de espíritu crítico en la corriente clásico-realista, siempre está fundamentada en un criterio, por lo tanto tiene que haber una transmisión de conocimiento con un contexto, ¿no? Y luego obviamente ese conocimiento se tiene que uno hacer lo suyo, ¿no? No sencillamente pues acepto lo que me dicen y no lo entiendo. Tú tienes que hacer tuyo ese criterio y por lo tanto a partir de ahí ya podrás tener un espíritu crítico verdadero, ¿no? Con lo cual hace falta el conocimiento y que sea un conocimiento real, ¿no? Sí, el conocimiento es importante y hemos de volver a un modelo educativo, como dicen siempre, volver a los básicos, ¿no? En el que el maestro sabe y transmite lo que sabe. Es que ahora tenemos esa idea de la educación de que el maestro, pues que no moleste demasiado, ¿no? Está el niño con su tableta, ¿no? Descubriendo, construyendo. El niño tiene que aprender a aprender, pero ¿cómo va a saber lo que tiene que aprender si no sabe nada? Entonces todo esto es una construcción, ¿no? Pedagógica, con unos conceptos que suenan muy bien, pero que no tienen sentido, porque es como decir, vamos a ubicar a un alumno en una biblioteca como está tan maravillosa, ¿no? Pues de ingeniería, ¿no? De minas, ¿no? Y le vamos a decir que cursa la carrera pues leyéndose todos esos libros. Si el niño no tiene ningún tipo de plan de estudio, además un andamio, ¿no? Del que habla precisamente Vygotsky, que era constructivista, pero no en el sentido ontológico, ¿no? Pues ese andamio que te permite, pues primero, pues ir adquiriendo conocimiento en un orden, porque no se puede pretender conocer todo de golpe. O sea, el profesor tiene que saber no solamente de su materia, pero también de didáctica para saber por dónde empiezo, ¿no? Claro, la educación mecanicista no le importa nada la didáctica. Y la constructivista se obsesiona con la didáctica. Y yo lo llamo la didactitis, es decir, pensar que es mucho más importante el método
que el contenido. Yo creo que esto es un gran error. Por eso está tan demonizada la clase magistral, porque parece que es que no se puede dar una conferencia ya. Claro, la clase magistral, te cuento una anécdota de que yo me voy muchas veces a congresos y es que a menudo viene el gurú de Estados Unidos, porque si no viene de Estados Unidos parece como menos importante lo que dice, ¿no? Y entonces viene y demoniza la clase magistral durante 45 minutos o una hora. Y luego se levanta todo el mundo y le aplaude la clase magistral. Porque es que al final, si queremos transmitir, pues siempre vamos a tener que hablar con autoridad, pero una autoridad que no depende de una medalla, ¿no? De que yo soy quien soy. No, tienes autoridad porque sabes, porque dominas tu tema, ¿no? Claro. Y por lo tanto tiene todo el sentido. O sea, una clase magistral, no entiendo otra forma de educar. Lo que pasa es que obviamente luego entramos en matices de que si es una clase aburrida, pues obviamente no es magistral para empezar. Y luego en la etapa infantil no corresponde pues una clase magistral. Claro. O sea, la instrucción directa se tiene que hacer a través de la demostración, no de una clase magistral abstracta que los niños no pueden entender, ¿no? Es que ahora además hay mucha tendencia también a la idea de que hay que educar entusiasmando al niño, que yo creo que lo confunden con que se emocione, ¿no? Con que, bueno, emociones, más bien estar sometido, ¿no? A las emociones. Bueno, es muy interesante lo que dices, porque es esa idea del activismo pedagógico. Eso es una idea que nace en el principio del siglo XX, no es de ahora, y tiene más de 100 años, por eso le llaman educación nueva, pero no es nueva. Sí. Entonces es esa idea del activismo pedagógico que nace, pues, Claparède, Ferrier, con Dewey, ¿no? John Dewey. Y es esa idea de que el niño aprende solo si se mueve. Y hay una parte de eso, porque siempre los mitos son verdaderos en una cierta medida, porque si no, no nos los creeríamos, ¿no? Pero la idea de la actividad tiene una base, ¿no? De que es importante la actividad para aprender, y esto lo encontramos en Montessori. Pero esa idea de que solo se puede aprender o puede haber como educación en la persona cuando se mueve físicamente, solo tiene sentido, porque es que el aprendizaje real ocurre cuando la actividad es interior. Y la educación clásico-realista lo que defiende es un aprendizaje interior. Por lo tanto, cuando una persona está escuchando una clase magistral, pues actividad interior hay, desde luego, si la persona es atenta. Pero lo que estamos ahora girando es la definición de la atención sostenida. Y lo confundimos con fascinación pasiva ante estímulos frecuentes. Claro, porque se piensan que porque el niño está quieto, sentado en o el alumno, o porque esto ya entramos todos, el ir a una conferencia, a una buena conferencia, claro, pues siempre estás aprendiendo, ¿no? Claro, pero el hecho de estar sentado, ¿no? Claro, pero la educación es lo que ocurre interiormente, no lo que me echan todo el día. O sea, y por eso, de hecho, María de Montessori decía, nunca para el niño lo que el niño puede hacer por sí solo, porque nosotros, o sea, por ejemplo, un abogado, ¿qué hace? Pues una opinión legal, ¿no? Un médico, pues cura a alguien, pues un taxista, pues lleva a alguien a algún lado, ¿no? Pues ¿qué hace un niño? El niño se hace a sí mismo, que es su trabajo, ¿no? Entonces no es nada exterior. El niño cuando sube el tobogán por la pendiente en vez de por las escaleras, es porque se aburre y no aprende nada haciéndole por las escaleras y lo hace por el pendiente, porque es un reto, busca retos que se ajustan a sus capacidades, porque su obra maestra de la educación es hacerse a sí misma. Y ahí enlazamos con el tema de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo que hace en la educación, no hablo ya cuando lo usamos mentes ya amuebladas, preparadas, ¿no? Con criterios y con conocimientos previos, ¿no? Lo estoy hablando cuando lo utilizan niños, mentes aprendices. Lo que ocurre es que se sustituye al niño y impide ese desarrollo interno, ese aprendizaje, esa construcción personal, que obviamente la palabra construcción aquí puede tiene otro sentido, ¿no? Que tiene un sentido, de hecho, aristotélico, muy clásico, que es el hábito, ¿no? Repetimos los actos, ¿no? A través de la actividad y nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Si hacemos muchos actos, pues, de honradez, somos honrados, ¿no? Pero no es lo mismo esa construcción, ¿no? de la persona a través de sus actos, esa construcción del conocimiento, ¿no? Que es crear la realidad. Sí, es que además es un copia y pego lo que están haciendo todos los niños, claro, con lo cual no interiorizan nada, no saben ni lo que han leído. Pero es que fíjate, tenemos un profesor que prepara las clases con inteligencia artificial y da los deberes preparados por inteligencia artificial. Luego tenemos los niños que llegan a casa y utilizan el ChatGPT o Grok o lo que sea
para hacer los deberes. Y luego los profesores cogen esa información y lo corrigen con la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vamos al colegio, no? Al final es que acabaremos poniendo en cuestión pues el fin de la educación. Yo creo que llegaremos a las preguntas, a las grandes preguntas de por qué existe la educación y cuál es su fin, precisamente porque habremos caído tan bajo en darnos cuenta, ¿no?, de que nos estamos cargando la educación recurriendo a esas herramientas que son buenas en manos de unas mentes preparadas. Se habla mucho del sentido de la vida, de recuperar, bueno, cuando una persona o los jóvenes están, pues el objetivo, hay que volver a buscarle sentido a la educación. Claro, es que nunca ha sido tan importante la filosofía educativa, pero los que nos dedicamos a la teoría educativa tenemos un problema. Porque yo cuando digo, de hecho lo digo muy poco, porque es que suena teórico. Porque estamos en una sociedad en la que estamos despreciando la teoría. Y esto es muy interesante porque esto viene de ruso. Es un desprecio a todo lo que es intelectual, abstracción y buscar las causas, ¿no? La filosofía misma se dedica a buscar las causas, ¿no? ¿Y por qué está ese desprecio? Porque Rousseau lo que defendía era una especie de empirismo, ¿no? De que había que dejar de desear, dejar de abstraer, dejar de tener ambición, ¿no? Y había que mantenerse en el nivel de las sensaciones, ¿no? Es que hoy estamos otra vez en un Rousseau, es decir, que estamos enfocados en la educación emocional, nos preocupa muchísimo lo que sentimos, estamos hablando de experiencias, vamos a congresos educativos y encontramos talleres, experiencias, incluso conciertos, ¿no? Y decimos, a mí me piden conferencias para motivar, digo, es que las conferencias, es que no entro y hago un show y la gente sale como hinchada, ¿no? Para luego, pues eso, ¿cuánto tiempo dura? No dura nada. O sea, lo que tenemos que hacer es pues nutrir las mentes, abrir los horizontes, dar criterio, ayudar a la gente a entender los porqués, los para qué. Y por lo tanto hay que volver a entender que la teoría es una abstracción de la realidad. La teoría es real, la teoría es relevante y la práctica sin teoría no tiene sentido. De hecho, una teoría desvinculada de la realidad, ¿qué sería? Una ideología. Claro, y estamos inmersos en las ideologías. Y de hecho yo me canso de escuchar a gente diciendo tu ideología, mi ideología, y yo digo, perdona, yo no tengo ideología, yo tengo unos 5 sentidos para captar la realidad y tengo una mente para abstraer lo que me pasa por los 5 sentidos, ¿no? Que así es como conocemos. Y si todo el mundo hiciera eso, seguramente que estaríamos viendo la realidad de una forma mucho más compartida y habría muchísimo menos conflictos. Claro, es que además eso es suponer que el hombre no tiene autodeterminación, o sea que la inteligencia nos diferenciamos de los animales en que somos seres racionales, capaces de autodeterminación y autoconocimiento. Si solamente nos dejamos llevar por las emociones del momento, ¿cómo se entusiasma el verdadero entusiasmo que lleva el conocimiento con la teoría clásico-realista? Bueno, es que la verdad te emociona, ¿no? La bondad te emociona o te hace sentir cosas distintas que a lo mejor una sencilla emoción de alegría. Es decir, si ves, por ejemplo, el mal, pues sientes mal rollo, perdona, ¿no? Estás disgustado, ¿no? Sientes asco, ¿no? Entonces, claro, es que la realidad viene antes del sentir. No es que tú sientes algo y por lo tanto vamos a intentar derivar de ahí pues lo que está pasando, ¿no? No, es que primero conoces la realidad y luego hay una emoción. La emoción es la consecuencia de tu sintonía o tu falta de sintonía con lo que estás viendo y lo que tú piensas, ¿no? Lo que tú conoces. Yo creo que hemos de volver a una antropología de la emoción y del sentimiento que sea realista. De hecho, hablamos mucho de eso en el posgrado. El posgrado en educación clásico-realista, ¿no? Sí, parece que el tema de el apellido de clásico realista, tú nos has contado antes lo que era, ¿no? Pero lo que es, en qué consiste realmente lo clásico, ¿no? Que es lo que se ha venido haciendo. Pero siempre se tiende a confundirlo como algo anticuado. Yeah. O sea, al oír la palabra clásica, pues una persona clásica es que eres muy tradicional. Yeah. Entonces, como algo anticuado. ¿Por qué está ahora de tanta actualidad y es tan necesario recuperarlo a la cultura? Bueno, clásica? a ver, es que realmente el que la gente entienda lo clásico como algo antiguado y carca, como se dice, ¿no? La verdad es que a mí me deja sin cuidado, es que me da igual, ¿no? O sea, digo que yo creo que son prejuicios que
que también los prejuicios muchas veces están basados en informaciones erróneas o en la ignorancia, sencillamente. Y entonces una persona que se ha leído los clásicos, ¿no?, pues se da cuenta de la belleza y de la verdad que hay en esos textos, ¿no? Se da cuenta de que son textos para la eternidad, no son conceptos, pues hablamos del amor, hablamos de la nobleza, hablamos de grandes ideas que sobreviven al paso del tiempo, y yo creo que nunca pasa de moda. Entonces yo creo que a veces la palabra clásica se utiliza para dar un barniz y un vestido de dignidad a pedagogías constructivistas, y por eso insisto tanto en complementar clásico con realista. Y cuando digo realista me refiero a la filosofía realista griega y patrística, ¿no? Es que es casi pretencioso, ¿no? O decirle, o sea, cuando lo estabas comentando, digo, es que a un niño le dices opina de Kant, si es que hay mucha confusión en lo que acabas de decir, en la sensibilidad con el sentimentalismo. Yo sí, creo que y con la sobreestimulación. O sea, que el educar la sensibilidad, la capacidad de apreciar la belleza, de conocer la realidad a través de los 5 sentidos, que es una cosa de la que habla muchísimo Montessori, ¿no? No es lo mismo que sobreestimular, que rodear al niño de sobreestímulos constantes que empachan al niño, que le embotan y que le impiden tener ese deseo para conocer la realidad. No sea asombro, que volvemos a lo de educar el asombro, ¿no? Que es el origen. Claro, que dentro de la corriente clásico-realista lo que estamos diciendo que es dentro del ser humano no hay conocimiento. El niño no nace con todo sabido y todo se despliega como una flor, pero dentro del ser humano está el asombro, ese deseo de conocer, y por lo tanto la corriente clásico-realista no comparte el mecanicismo que entiende el niño como un ser anulado que no desea nada, ¿no? Un ser que solamente puede transmitirle cosas y tiene pues a lo mejor una voluntad de hierro, ¿no? Ese voluntarismo tan tremendo en la educación que entiende la educación como que venga, te voy a ayudar a desear, pero que es un deseo como frío, ¿no? Sin alma. Hemos de ayudar a los niños a desear el bien y la verdad, pero porque ellos lo han reconocido y gozan con ello. El posgrado a mí me parece que es como aterrizar, porque al hablar de teorías, como tú antes has dicho, que parece que te costaba hablar de teorías porque parece algo muy abstracto, ¿no? El posgrado es una forma muy clara de aterrizar todo eso en la realidad. Hablas del posgrado en educación clásico-realista y humanidades de la Fundación CLE. El que has puesto en marcha este último año, que ha acabado el primer curso, que tiene una duración de 2 años. Entonces me parece súper importante para poner todo esto aterrizado, ¿no? con lo mismo que tú estabas contando, con la unión de la clase magistral, pero luego cómo llevarlo a cabo en el aula, ¿no? Y el porqué, sobre todo, de todo esto. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, este posgrado ha sido un milagro porque realmente nosotros lo estamos ofreciendo desde una fundación, la Fundación CLE, que hemos montado para ofrecer el posgrado. Es un título propio de 2 años en las que se están asistiendo 70 personas, padres, profesores de magisterio, de secundaria, de eso, directores de colegios, ingenieros, militares, hay todo tipo de gente. Y entonces lo que hacemos es un recorrido que hemos diseñado precisamente para transmitir pues esas 3 corrientes, ¿no? Desde los fundamentos. Entonces empezamos con la filosofía, teoría del conocimiento, epistemología, hablamos de los grandes filósofos, ¿no? Sobre todo de Aristóteles, que es el que fundamenta la teoría clásico-realista, también de Tomás de Aquino, San Agustín, y luego después de esto hablamos del constructivismo. Tenemos a Inger Eggvist, a Nuno Crato, que nos hablan del fracaso en Suecia, del éxito que tuvo Nuno Crato en quitar esos métodos constructivistas en Portugal. Luego tenemos a gente que nos viene a hablar de métodos clásico-realistas, ¿no? En enfoque pues, a grandes libros, a la lectoescritura. Tenemos luego la parte de humanidades, que es muy importante, la historia, la música. Estudiamos obras como la de Dante, hablamos de la antropología de buenos modales, hablar con propiedad. Tenemos a Dario Villanueva, ¿no? El exdirector de la Real Academia Española,
española, que nos dice, que nos responde a la pregunta, ¿podría el ChatGPT escribir una novela como la de Cervantes, ¿no? Sí. Y por lo tanto, bueno, pues son 2 años en los que se hace mucha amistad entre los que atienden al posgrado y en los que disfrutamos muchísimo todos, ¿no? Porque los profesores son de un altísimo nivel. Tenemos a Fabri Sajat también, y este año estamos organizando unas jornadas en febrero sobre el fin de la universidad, ¿no? Quo vadis, ¿no? ¿Dónde va la universidad, ¿no? Sí, qué interesante todo. Estás además, cuando lo estabas contando, me venía todo lo que nos has contado hace un momento de los fundamentos, porque empezáis por los fundamentos, o sea, al decir aquí en ingeniería no puedes mandar a que empiece un alumno a leer cualquier libro, o sea, la guía, ¿no? Estáis dando la guía para... Claro, yo creo que es importante, y en ese caso, en el caso del posgrado, pues hay ese jefe de orquesta que se asegura de que hay un sentido en el diseño de las materias, ¿no? Entonces, no puede ser de otra manera, tenemos que empezar por la filosofía. Es que yo creo que una pedagogía desvinculada de su razón de ser y de la búsqueda de las causas, es que al final no es una pedagogía que está abocada al fracaso, porque no sabe a dónde va. O sea, no hay un propósito inteligente en los métodos constructivistas porque no tienen una finalidad, no saben a dónde van. Por lo tanto, es una actividad de dar una vuelta sobre uno mismo, ¿no? ¿Está dirigido a algún perfil en especial? Porque lo que estás contando es que es una formación para la vida. Es que es una formación para la vida, por eso tenemos muchos padres que están apuntados, pero también es verdad que tienen que saber esos padres que vamos a tratar de temas de pedagogía. Pero igual que lo intenté hacer de forma muy amena, bueno, no sé si lo he conseguido, ¿no? Pero en el libro de Conversaciones con mi maestra, sí, que es un ensayo novelado en el que presento esas 3 corrientes, pues en el posgrado intentamos también hacerlo para que los padres y las madres de familia que son pues profesionales de lo suyo, a lo mejor son farmacéuticos, ingenieros o taxistas, bueno, pues que lo puedan entender. O sea, es una forma de hacerlo que es muy amena, pero no renunciamos a la altura intelectual, vamos muy a fondo. Explicamos, de hecho, el proceso de aprendizaje de la lectoescritura en detalle y, por lo tanto, bueno, pues yo creo que es importante alfabetizar pedagógicamente, ¿no?, a esos padres que están buscando colegio y que están tan desesperados, muchas veces incluso que tienen que interlocutar con la dirección del centro sobre temas como, por ejemplo, el de las pantallas, que es un tema tan actual, sí. y les está costando tanto explicar por qué pues la pantalla no sirve para la educación, y entonces nosotros damos esas herramientas. Es que la verdad que gracias a Dios está cambiando esto, hay un movimiento muy potente con las pantallas, pero ha empezado por los padres, o sea, algo que era por intuición propia de los padres que nos negábamos un poco. O sea, no entendíamos el sentido, porque quizá porque veníamos también de otra forma de estudiar, veíamos que eso carecía de sentido y que tu hijo no estaba trabajando, que estaba pues copiando y pegando, buscando, perdiendo mucho tiempo en una búsqueda simplemente sin interiorizar nada, ¿no? Hemos pasado por varias fases con el tema tecnológico. Yo las conozco bien porque en 2014 escribí Educar en la realidad y fue como una ducha fría, porque era un libro que ponía en cuestión las tecnologías en un momento en el que había una fiebre tecnológica, ¿no?, casi apocalíptica, ¿no? Y por lo tanto fue un poco duro, pero tengo que decir que he visto un cambio muy grande desde el 2014. Primero teníamos a los padres, yo diría, a lo mejor con un cierto complejo, ¿no?, de decir, mira, qué lejos va a llegar a mi hijo con una tableta debajo del brazo. Yo creo que esto ha sido un error muy grande. Hemos confundido pues, ser capaz de darse de alta en LinkedIn para ayudar en la búsqueda de trabajo con utilizar una tableta con 2 años en infantil, cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Yo creo que hemos caído en muchos tecnomitos, que los llamo yo, ¿no? Tecnomitos como, por ejemplo, y aquí no da tiempo de desarrollar, pero he escrito tantísimo sobre estos temas, ¿no? Pues del nativo digital, que no existe el nativo digital, ¿no? La brecha digital, que también es un concepto que no tiene ningún tipo de fundamento científico, ¿no? Y luego está la idea, que ya es la idea que más daño ha hecho, ¿no? Esa idea del uso responsable, ¿no? De decir, no, es que eso es bueno, pero es neutro, ¿no? Depende de cómo lo usas y todo reside en si consigues que el niño haga un uso responsable. Es que yo creo que en 2025 ya los padres no somos capaces de hacer un uso responsable y con la formación tan increíble que tenemos, ¿no? Pues a lo mejor pues tenemos 5 décadas detrás y la lucha por la virtud y somos personas pues con una atención sostenida y nos está costando. Yo personalmente, que siempre he defendido que no se podía utilizar la tecnología en infantil
por motivos ya de salud pública, y hay de sobra estudios pediátricos que explican por qué, y aquí no hay tiempo de repasarlo, ¿no? Pero está por ahí escrito en mis artículos y en mis libros y en las literaturas científicas. Ahora he llegado a la conclusión que el peor momento para introducir un smartphone es precisamente con 16 años. Pero yo lo que me interesa realmente es en el ámbito de la educación. O sea, yo creo que no es una herramienta pedagógica, y no, aquí insisto que suena opinión, pero es que yo pregunto, ¿dónde están las evidencias? Porque tú cuando introduces, hay una frase en la película de Jurassic Park, ¿no? Que dice, nos hemos preguntado si podíamos, pero no nos hemos preguntado si debíamos. Tú cuando introduces una herramienta así en las aulas, igual que introduces pues, una medicina en el mercado, pues tú tienes que hacer unos ensayos y tú tienes que hacer unas pruebas con grupo de control, muestra representativa, tú tienes que hacer unos estudios. Y la pregunta no es en base a qué evidencia hay que sacarlo del aula, no, es en base a qué evidencia lo hemos metido en el aula. ¿Y por qué lo hemos metido? Pues no lo hemos metido en base a ninguna evidencia, eso se ha metido por las modas y por que era símbolo de progreso. Y porque casaba mucho con las pedagogías estas nuevas de las que hemos hablado antes, ¿no? Las romántico-idealistas, ¿no? Porque si tú construyes tu conocimiento, ¿dónde vas a hacer eso? Pues en Wikipedia, en ChatGPT y en Internet, porque no hay ningún otro sitio donde puedes construir tu conocimiento. Por lo tanto, tú necesitas la herramienta para llevar a cabo esa construcción del conocimiento. ¿Y es eso contrario? ¿Hay evidencias del daño que están haciendo? Sí, por supuesto. Es decir, cuando se introdujo, se tenía que hacer el doble peso de la prueba, ¿no? Por un lado, hacer la prueba de que eso no traía problemas y hacer la prueba de que eso traía beneficios en el nivel del aprendizaje, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no se ha hecho ninguna de estas dos pruebas, o sea, no hay conjunto, contundente, prueba, bueno, estudios aislados siempre va a haber de todo, pero hablamos de cosas sólidas, ¿no? No lo había. Y ahora, por lo contrario, hemos pasado muchísimo tiempo, y es que justo el Instituto de Salud Pública de Quebec, en noviembre 23, para citar algo, porque hay más cosas, ¿no? Hizo una revisión de toda la literatura sobre esa cuestión. Estaba el informe enfocado al uso de las tabletas en las aulas. Y entonces la conclusión a la que llegan es que no aporta para el aprendizaje, y puede incluso restar, es decir, que puede crear hipotecas para el aprendizaje, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es que estamos llegando en un momento en el que las evidencias son tan abrumadoras que no sé qué más hay que decir. O sea, he llegado ya a un momento en que puedo decir que los que la utilizan están haciendo un acto de fe y prescindiendo del uso de la razón. O sea, es que estamos hablando de un dogma tecnológico. O de rentabilidad, ¿no? Bueno, es que esto es la respuesta que nadie quiere tratar, ¿no? Eso no lo sabemos y lo sabremos algún día. Pero el día que haga la portada lo que hay en los contratos entre los colegios y las grandes tecnológicas, pues no sabemos lo que hay porque no hemos visto contratos, pero muchos pensamos que ahí está la respuesta a esa gran pregunta, ¿no? Pero ya lo veremos cuando salga. Claro, para los padres hoy día, con tantos frentes abiertos en cuanto a la forma del conocimiento, en cuanto a las tecnologías, es cada vez más difícil acertar con el colegio. O buscar un colegio, tampoco, porque la mayoría pues, se recurre al ranking de colegios y ya parece que el ranking es garantía. Bueno, Pilar, no me hables de ranking, ya sabes lo que pienso de los rankings y lo hablo en el libro, ¿no? O sea, los rankings de colegios han hecho muchísimo daño. De hecho, los rankings de todo, los rankings de restaurantes, de universidades. ¿Por qué? Porque si yo tengo un restaurante argentino o un restaurante de sushi y me dicen como criterio de estar en el ranking que tengo que ofrecer carne y no ofrezco, pues pierdo mi identidad si me pongo a poner carne dentro de los sushis. Entonces, es que el problema de los rankings es que convierte a los que aspiran a subir en los rankings en unos esclavos de criterios que ellos no deberían incorporar en su negocio o en su propuesta, ¿no? Entonces eso pasa con los rankings educativos, que tienes un montón de criterios y se ha dicho de paso, son criterios periodísticos, que no son criterios científicos porque no están involucrados en la elaboración de esos criterios. Unos expertos en teoría educativa, unos expertos en pedagogía, están involucrados periodistas que hacen unos barómetros que luego para subir en los rankings y llenar las aulas, sobre todo los privados o los concertados, que son los que más se preocupan de mantener las aulas llenas, pues necesitan amoldarse a esos rankings. Y por lo tanto, si dice ese ranking que tienes que utilizar tabletas o ser innovador, por lo tanto, pues vas a tener el carrito de tabletas. Y entonces viene un papá y dice, o una mamá, y dice,
¿utilizáis tabletas? A la de admisión. Y la de admisión dice, ¿por qué lo preguntas? Entonces la madre dice, porque no me gustan las tabletas. Y dice, no te preocupes, tenemos un carrito ahí, pero nunca lo utilizamos. Y luego viene otra familia y dice, ¿utilizáis tabletas? Y dice, ¿por qué lo preguntas? Y dice, no, porque a mí me parece el futuro importantísimo. Dice, no, lo utilizamos, o sea, tenemos un carrito y lo utilizamos en un montón de asignaturas y es muy importante. Entonces, el problema es que hay muchos colegios que no tienen definido su proyecto y por lo tanto son como veletas y cuando vienen los padres, pues no puede haber esa alineación entre las familias y los colegios y los profes, porque si tienes un profe que hace una entrevista de trabajo buscando un colegio clásico, se encuentra con uno constructivista, pues tenemos el mismo problema. O sea, los colegios se están convirtiendo en aquel monstruo de 3 cabezas del que hablo en el libro, ¿no? Que es que no encontramos con facilidad esa coherencia entre el ideario, el por qué, el para qué, de mi razón de ser como cole, lo que quiero ser y aquí quiero aspirar, ¿no? Con lo que digo que hago, que es el marketing educativo, con lo que hago realmente en las aulas, que muchas veces depende pues, de los métodos que utilizas porque has cogido tal editorial y no otra, que es el mismo libro de texto que te impone el método, o porque has contratado a esa profesora y quien ha pasado la entrevista para la contratación no es una persona que ha asumido el proyecto del colegio, sino una persona que estaba por ahí y que le ha gustado y la profesora le ha gustado por una razón objetiva buena, pero que a lo mejor no tiene nada que ver con el ideario del colegio. Entonces, claro, esa coherencia entre el qué queremos hacer, qué decimos que hacemos y qué hacemos, es clave, porque si los padres no lo ven, escogen colegios, entran y están decepcionados. Y luego tenemos a ponentes en congresos hablando de la importancia de apoyar el colegio. Está de acuerdo con todo lo que dice el profesor y la importancia de ir a la una. Si es que la teoría educativa de base no está alineada, ¿cómo podemos ir a la una? Obviamente que tenemos que discrepar con lo que dice el colegio, sí, es que va en contra de nuestra teoría pedagógica familiar, de lo que nosotros creemos, porque esa idea de que el colegio, la educación y en casa se dedican a otra cosa, no estoy de acuerdo. O sea, que yo creo que la teoría educativa informa tanto la educación en casa como la instrucción. O sea, ahí hay una relación entre la teoría y la instrucción que compite también a los padres, no solamente a los colegios. Claro, es que si no estamos enfrentados. O sea, llega el niño y al niño también le produce, yo creo que está mareado. Claro, en casa una cosa y en el colegio otra. Totalmente. Hemos renunciado porque es verdad que como hay esa tendencia, porque se trabajan muchas horas, a muchas horas de colegio, más si el colegio tiene actividades mejor y tal. ¿Hemos renunciado los padres un poco a educar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no por mala fe. Yo creo que, bueno, primero decir que el abdicar de la educación es el tirar la toalla en educar, es el preámbulo a todos los desastres educativos, ¿no? O sea, que nunca hay que tirar la toalla, por muy difícil que es, ¿no? Y por muy imposible que pensamos que es, nunca hay que tirar la toalla. Pero yo creo que sí que se ha tirado muchas veces y no por mala fe, sino, es que hay muchos factores, ¿no? Pero cuando tú tienes unas mantas inteligentes que te dicen cuando el niño se ha hecho pipí a las 2 de la mañana y el padre llega y tiene que seguir un guión, ¿no? De algún autor que ha escrito un libro en Estados Unidos que te dice qué tiene que hacer cuando el niño llora. O sea, es que hay una industria del consejo empaquetado que nos ha ido como despojando de nuestra intuición maternal, paternal, de nuestra sensibilidad como padres, y nos ha ido diciendo que no nos enteramos de nada, que no sabemos por qué llora, no sabemos qué hacer para que obedezca, para que coma. Yo creo que esto es un error enorme y yo creo que esto se soluciona en que los padres tienen que dedicar mucho tiempo a los niños, estar mucho con ellos en los primeros años. Y ahí es que no vamos a poder hablar de eso por falta de tiempo, pero es que remito a todo lo que tengo escrito o que está escrito por ahí sobre la teoría del apego, ¿no? Que es tan importante. Entonces yo creo que la industria del consejo empaquetado ha cancelado la intuición paternal y maternal de muchísimas personas. Y luego esa idea también de que los colegios saben mucho más de tu hijo que tú. Esto yo creo que es un error tremenda. Y yo cuando un colegio me dice eso, cojo y me voy a otro, porque es que es tremendo. O sea, no darse cuenta del protagonismo que tiene que tener un padre, ¿no? Que realmente los padres somos primeros educadores. Y cuando decimos esas cosas delante del niño, además, en muchos casos estamos dejando a los padres fuera de juego. Sí,
realmente es que para algunos, bueno, es verdad que hoy día es cada vez más complicado porque se necesitan 2 sueldos, porque bueno, hay unas circunstancias, pero es cierto que yo sí que he visto en redes y tal como una vuelta a hablar del apego. Hablas del apego y Hablar de del y de la apego. importancia de la maternidad, que es un tema Exacto. muy machacado por todo lo impolíticamente correcto que puede ser, pero vamos, que para mí es muy importante que la educación sea basada en las evidencias, y la teoría del apego ya no es una teoría, y es como la ley de la gravedad, o sea, es que no hay ningún experto que diga, no, la teoría del apego no es válida, o sea, es que es 100% está apoyado por todas las investigaciones, ¿no? Bueno, y lo que dice, para resumirlo, porque la gente a lo mejor no sabe de qué estamos hablando, ¿no? Es esa idea de que el niño necesita pegarse de 0 a 18 meses con un principal cuidador, que es el que atiende sus necesidades reales a tiempo y con sensibilidad, para resumirlo en una frase, ¿no? Sí. Es difícil que un niño en una aula de 27 niños pueda apegarse y desarrollar su apego seguro, ¿no? Con un abuelo podría hacerlo, pero también hay que ver las circunstancias, o con un principal cuidador. En cualquier caso, sin culpar a las madres y dejando que cada uno tome sus decisiones personales, porque cada uno tiene sus circunstancias, pues es importante que la gente sepa que las evidencias son abrumadoras, y es mucho más valioso el cuidado parental que el cuidado no parental. Es que en mi época estaba muy de moda la frase de más vale menos tiempo de calidad y mucha cantidad y malo. Bueno, este me encanta, porque es una aberración. Fíjate si es que la importancia, además es que muchas veces asociamos la calidad con la sobreestimulación, que ya Sí. es el colmo del error, ¿no? Decir, no vas a estar tiempo conmigo, y los pocos tiempos que voy a estar te voy a leer los cuentos a toda pastilla, te voy a hacer castillos así como a 200 por hora y te voy a meter una película, ¿no? Entonces, O te llevo a actividades y te dejo la actividad. te llevo a una ludoteca, ¿no? Y me voy a tomar un café, o me quedo ahí mirando, como lo hacen de mejor que yo los animadores de ludoteca. Sí. Aquí estamos, es una locura. O sea, yo creo que los padres tienen que entender que son imprescindibles. O sea, que nadie puede hacer el trabajo tan importante que les llama a hacer, pues la vida, ¿no? O sea, de tener un hijo es una gran responsabilidad, ¿no? Me venía a la mente cuando decías antes el tema de que los profesores dicen que conocen más que el padre a los alumnos. Dices, ¿cómo van a conocer con 30 niños en la clase o 32 niños en la clase? Más que están, quieras que en un horario encorsetado, Sí. y que además se turnan y se cambian, porque hay colegios que están permanentemente cambiando, Sí. más que un padre que está todo, pues el resto del tiempo, ¿no? Con Claro. su hijo, porque es lo normal, ¿no? Que luego por la tarde estés la cena, el desayuno. Claro, los Preparar. niños están al natural en casa porque se pueden relajar, porque saben Claro. que se les quiere de forma incondicional, y por lo tanto, por eso se portan peor. Sí. Pero decimos, mira qué bien se portan en el colegio, ¿no? Lo vamos a llevar más al colegio. Bueno, también es bueno que esté en casa y que se pelee con sus hermanos, porque hay muchos padres que me vienen a decir, mis hijos se pelean, y digo, Normal. pues los míos también, o sea, Sí. todos los niños se pelean, ¿no? Entonces, la educación es conseguir que estén callados y delante de una tableta, que para esto la tableta sería entonces la solución a todos los problemas educativos, ¿no? La cuestión educativa no es esto, la cuestión educativa es cómo vamos a acompañar en el proceso al niño que ha dicho una palabrota, que ha hecho una herida a su hermano, que a lo mejor no sabe cómo argumentar su postura, y le vamos a ayudar a explicarse mejor y a no enojarse porque no tiene el recurso lingüístico para hacer comprenderse, ¿no? Entonces, ahí es donde está la educación. No, la educación no es conseguir que estén callados sin moverse. De hecho, es que hay muchos padres que piensan que es eso, y por lo tanto se van corriendo al neurólogo a ver si tiene TDAH su niño por si se mueve. Que sí, que habrá trastornos objetivos, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que antes de plantear esa visita o esa medicación, sería muy bueno intentar rebajar los niveles de estímulos del niño, ¿no? Llevarle al bosque, a la excursión, quitar las pantallas, recuperar la hora de la cena. O sea, la hora de cena tiene que ser sagrada en una casa. O sea, hay niños que llegan a su casa y es a ver lo que pillo en la nevera, que esto es muy triste. Los niños están muy solos y luego nos extrañamos de por qué están tanto tiempo en TikTok, porque es que es un lugar de evasión, un lugar de refugio, ¿no? Porque no tengo ese sitio
donde puedo pues ir a contar mi día a mi madre o a mi padre, ¿no? O contar lo que me ha pasado porque me han pegado a la hora de cenar, porque yo creo que está fallando la primera línea, ¿no? Que es la familia. Qué pena. La verdad que escuchándote ahora me venía a la mente lo que hemos hablado al principio, que el objeto de la educación, que no solamente unos conocimientos, sino es llevar al ser humano a esa plenitud a la que podemos aspirar, ¿no? Por ser precisamente humanos. A mí yo te diría que me quedo con una frase de Maritain que recoges en tu libro, que me encanta en conversaciones con mi maestra. Maritain, que es lo más de lo más. Sí, es casi un descubrimiento. Es que todo Maritain está en Maritain. Sí, ha sido es un un atajo muy grande, total. Maritain. Que además yo creo que nos llega a todos, porque realmente todos llevamos un niño dentro, ¿no? Y voy a leer la frase porque es que la frase no me la sé de memoria. La simple prohibición de lo indebido es menos eficaz que la luz mediante la cual ilumina el espíritu del niño acerca del bien que se dañaría con esa mala acción. El verdadero arte consiste en hacer que el niño se dé cuenta de sus propios recursos y capacidades para alcanzar la belleza del obrar bien. Es que esto es la educación clásico realista, también inspirada en Maritain, y creo que decía lo mismo Platón cuando decía que educar es ayudar a desear lo bello. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pilar.